Buenos días a todos. Un saludo nuevamente en esta ocasión con otro tema interesante. Todos los temas que impartimos y que están siempre en esta tónica de aporte a la profesión, pues nos dan un buen conocimiento, robustecen en algunos casos para aquellos que lo escuchan por primera vez, pues tienen una información un poco más exacta y todos crecemos de la misma manera. Les saluda su servidora Mayra Hernández Sandoval. Muchas gracias por esta oportunidad de escuchar y de aprender juntos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos. Nos atañe a las empresas grandes, pequeñas, medianas, empresas reguladas o no reguladas, empresas formalizadas o no formalizadas, en el régimen general o en el régimen de cuota fija, en todo aquella unidad empresarial que genera ingresos. Está siempre presente este tema que hoy he escogido para compartirlo y que se denomina ambiente de control o entorno de control. Cuando miremos ambiente de control o entorno de control, estamos hablando del mismo tema. Es un tema de traducción. Allá por los países europeos y toda esa parte de allá de América del Norte, se comprende más como entorno de control. De este lado de Sudamérica, ambiente de control. Es el término un poco más conocido de este lado. Este webinar que estamos hoy considerando está relacionado con el taller que estamos impulsando aplicado al diseño de control interno y su evaluación. Para todos los interesados, aquí está el número de Verónica. Estamos listos ya casi para comenzar en este mes este, webinar, este taller. El contenido está relacionado con este taller. Y tenemos como objetivo principal explicar el impacto del ambiente de control en el sistema de control interno de la entidad. Muchas veces es imperceptible que existe un ambiente de control y es imperceptible también el calificarlo, si es bueno, si es regular o si definitivamente no está en sintonía con el control interno. Entonces, en este webinar vamos a aprender algunas características del ambiente de control para identificarlo y darnos muchas respuestas a veces de lo que estamos gerenciando, de lo que estamos en los mandos intermedios, porque muchas veces tratamos de encontrar algunas respuestas a un diseño muy bonito del control interno, a algo muy bien diseñado, idóneo podríamos decir para el tipo de la entidad, pero a veces no se entiende por qué los controles no son tan efectivos como se podrían esperar. Vamos a desarrollar esta agenda. Primero vamos a definir lo que es el ambiente de control, que es nuestro tema principal en esta mañana. Pero vamos a caracterizar el ambiente de control en dos aliados que van a la par de él en esta tarea que se llama control interno, y es el control interno y la cultura organizacional. No podemos separarlas. Son, digamos, los elementos complementarios para el desarrollo de un control efectivo. Y también vamos a desarrollar algunos casos, vamos a explicarlos, algunos casos negativos en los cuales nosotros podemos tangibilizar cómo está el control interno o cómo está el ambiente de control en esas organizaciones, ¿verdad? En base a lo que vamos nosotros a conocer el día de hoy. Finalmente, algunas conclusiones que son el impacto de el ambiente de control en el control interno, y al finalizar, pues si hay preguntas y respuestas del grupo, vamos a responder. Y entonces queremos saber primero cuál es el lugar que ocupa el ambiente de control interno. Miren, el modelo COSO dice que el control interno tiene 5 componentes y te los tenemos acá: supervisión, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación. El ambiente de control es parte integrante de este control interno. Y es el primero, ¿no?, que aparece en toda la literatura y que se especifica como la base, como la plataforma, como los cimientos, podríamos decir, de lo que conocemos como todos nosotros como control interno.
Y entonces vamos a definirlo en este momento, qué es el ambiente de control. Y la definición nos dice que el ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras. Y cuando nos definimos a estas estructuras, entonces estamos hablando de unas estructuras que algunas no podemos medirlas. Vamos a ver más adelante por qué algunas no podemos medirlas, cómo se mide tal vez con un checklist o cómo se mide con una cinta métrica, porque todo este ambiente, algunos son medibles tangiblemente, pero otros solamente vemos los resultados de su accionar. Y podemos entonces definir si es bueno, si es regular o si está muy desviado de lo que debería de ser. Dice que es la estructura sobre la que se desarrolla el control interno. Entonces, la plataforma general. Y es el componente que marca la pauta del comportamiento en la entidad. Y tiene un nivel de influencia directa en el personal. El ambiente de control, que es parte integrante del control interno, digamos, en estos tiempos podríamos decir que es el youtuber, es el influencer. No interesa qué tan estructurado esté el control interno, si el ambiente de control no está alineado a ese control interno. Y influye en el comportamiento, oigan bien, de la entidad, en el día a día, en cómo se hacen las cosas. También dice que constituye la base de todos los demás elementos del control interno, es decir, tiene un impacto transversal en todo lo que nosotros podemos entender como control interno y en todos los demás elementos que pudiesen derivarse de esto que conocemos como control interno. Pero en su mejor espacio, en su mejor dimensión, dice, aporta disciplina y estructura. Y es que en los temas de controles, la disciplina que puede haber tiene un peso grandísimo, porque entonces fortalece los controles que ya están establecidos. Una disciplina constante y robusta permite la efectividad del control. También dice que el ambiente de control permite el desarrollo de una actitud positiva. La actitud no podemos medirla, no podemos, pero sí podemos ver los resultados. Y en la mejor definición sería la disposición de ánimo que tienen las personas, el gerente, la junta directiva y todos aquellos que son tomadores de decisiones para apoyar el control interno. Entonces, miren cuántas cosas aporta el control interno, perdón, el ambiente de control al control interno. Aporta la estructura, el comportamiento de la entidad, una influencia directa en el personal y una actitud positiva de apoyo. El control interno se evidencia en los manuales, pero no siempre los manuales los estamos, no se tienen todo el tiempo a mano. A veces desarrollamos nuestras tareas y luego a veces vamos a tomar referencia del manual o si estamos en un proceso de capacitación y luego lo abandonamos porque ya entendemos los procedimientos. Pero el ambiente de control no necesita escribirse, no necesita documentarse, está en el día a día. Existe, hayan manuales o no hayan manuales, sean regulados, no sean regulados, empresas pequeñas, medianas, siempre existe un ambiente de control. Y esa actitud positiva, ¿qué es lo que permite? Permite una administración escrupulosa. Y aquí estamos hablando de la exactitud, o sea, exactamente lo que se debe hacer y que atañe a la complejidad de este negocio. Y el rigor, porque estos temas de control interno tienen que entrar con rigor y con exactitud, idóneos para los tipos de riesgo que se estén manejando en la entidad. Entonces, si nosotros no tenemos una buena coinonía, podríamos decirlo, entre el control interno y el ambiente del control, entonces estamos antagónicos y aunque haya muy buenos diseños, aunque haya un manual excelente y un marco jurídico o una buena disposición, entonces no vamos a lograr los objetivos porque no se entrelazan, no se ayudan, no colaboran, no van en la misma dirección. Cuando el ambiente de control se alinea
Cuando el control interno y el ambiente del control están alineados, entonces ambos van en la misma dirección. Y por ende, entonces podemos obtener los objetivos y metas que la organización se ha dispuesto. De lo contrario, entonces vamos a encontrar, y a veces esto es muchas respuestas a de por qué los controles internos no son tan efectivos como podríamos haberlo esperado. Si es un control idóneo, si existen los formularios, si existe toda una capacitación, pero es que hay elementos importantísimos que están no ocultos, sino que están dentro del control interno, que son la base y la plataforma para que podamos nosotros obtener lo que queremos. Miremos entonces acá, cuando hablamos de ambiente de control, según el modelo POSO, entonces, ¿qué factores lo integran? Tenemos acá 7 factores que lo integran. Y algunos podemos medirlos exactamente y podemos decir, porque los vemos escritos, pero otros exactamente son abstractos. Solamente vemos el accionar y el resultado de quienes lo practican, o en este caso de la alta dirección, porque lo que interesa en esta primera etapa del ambiente de control y de la plataforma es que el tone de top, la, la alta dirección esté en esa sintonía, porque es parte de la plataforma, es parte de los cimientos, es parte de la base que nosotros necesitamos para tener un control interno efectivo. Entonces miremos el primer componente, ¿verdad? Integridad y valores éticos. Esto está alineado a lo que es el juicio de valores. Y la integridad siempre es previo a los valores éticos, a un comportamiento ético. Entonces, cuando hablamos de este componente, de este factor del ambiente de control, la ética la tenemos entonces en muchas direcciones, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros competidores, con el público en general y por sobre todas las cosas con nuestros empleados. Entonces, este juicio de valores es muy importante que sea marcado desde la alta dirección. Compromiso y competencia profesional. Entonces aquí la alta dirección define qué grado de perfección quiere en la idoneidad de las tareas que se van a hacer. Entonces acá debe de haber un equilibrio entre lo que significa la capacidad, el conocimiento, el expertise y el juicio profesional versus el costo que esto representa para la empresa. Entonces, la alta dirección debe expresar, debe decir hasta dónde vamos nosotros como directores, eh, como dirigentes de una unidad de negocio, establecer ese grado de perfección. El Consejo de Administración y el Comité de Auditoría, dos órganos de control importantísimos, pero en muchas ocasiones no se tiene, digamos, esa armonía. Entonces es muy importante que estos dos órganos interactúen entre ellos e interactúen también con los auditores externos, porque esa interacción lo que da como resultado es que robustece el rol de cada uno de ellos en la supervisión, en la vigilancia que debe existir en la cultura corporativa. La filosofía de dirección y el estilo de gestión. Cada director y en cada lugar donde nosotros llegamos existe una filosofía de vida, así como la tenemos nosotros como personas naturales. Igual sucede con las personas jurídicas y establece este tono la dirección, ¿verdad? Todos los órganos de jefatura tienen una filosofía de dirección de vida de la empresa. Entonces ellos marcan el comportamiento y definen, y esta filosofía de dirección, entonces tiene que ser en una buena actitud si queremos un resultado positivo en los temas de recursos humanos, en los temas financieros, en los temas presupuestarios, en los temas regulatorios. Entonces existe también su estilo, el estilo de gestión marca, digamos, la forma en la que la empresa enfrenta los riesgos, las crisis o todas aquellas circunstancias que se presentan en la vida de una empresa, así como en el ser humano. El estilo de gestión que muchas veces está marcado por
la forma o la personalidad de quien dirige, si es democrático, autoritario, si es visionario o es un servidor, etcétera. Ninguno de ellos podríamos decir que es malo o bueno, porque en algunas ocasiones las entidades requieren de un estilo autoritario, como por ejemplo en tiempos de crisis. No es tiempo de poder compartir, de poder darle la palabra a las personas, es tiempo de tomar decisiones. Entonces, en determinado momento, los estilos vienen y hacen, digamos, un buen conjunto, ¿verdad? En la persona para poder llevar a cabo adelante y la supervivencia la, de la unidad de negocio. La estructura organizativa. Acá entendemos esa designación de las áreas claves. ¿Cuáles son las áreas claves que se han establecido? ¿Cuál es esa cadena de valor? ¿A quién reporta? Y las líneas de comunicación que se puedan tener. Entonces, acá una estructura muy bien definida, muy bien organizada, muy bien establecida y podemos verlo también a través de las comunicaciones en la práctica, no solamente el organigrama como tal, porque en muchas organizaciones hay organigramas, pero hay estructuras que no funcionan, solamente están, digamos, en el organigrama, pero por lo menos no funcionan en el alcance en donde se ve la estructura gráfica, ¿verdad? Entonces, esta estructura funcional que se cumpla así como exactamente lo dice, ¿verdad? Entonces, esto robustece también lo que es la parte del control interno, definiendo todas las responsabilidades. Y el siguiente es la asignación de autoridad y responsabilidad, designando exactamente las limitaciones y el alcance de cada empleado en su tarea, delegando la responsabilidad en donde se debe delegar, pero no la autoridad. Aquí nosotros podemos ver esto materializado en la descripción de puesto de cada empleado, de cada cargo, en donde se define exactamente la misión, visión, las responsabilidades y todo aquello, ¿verdad?, que atañe al desarrollo de esa tarea de la cual fue nombrada y a quién reporta. Y finalmente tenemos las políticas y prácticas en materia de recursos humanos. Y esta es de último punto, pero no es la menos importante. Yo diría que es la más importante de todas porque somos nosotros los recursos humanos quienes le damos vida a la empresa. Entonces, estas políticas y prácticas en materia de recursos humanos deberían de ser muy buenas y transparentes, idóneas, diría yo, idóneas en todo el proceso que involucra lo que es política de recursos humanos. Y todo el proceso nos referimos entonces a la selección, a la contratación, a la promoción, a la retención y también a la remuneración de ese recurso humano que fue contratado. Porque esto exactamente es el resultado de una buena práctica y que se invierte muy bien para que estos recursos humanos puedan retroalimentar, ¿verdad? Y fortalecer todo este ambiente de control. Entonces, estos 7 factores componen lo que es el ambiente de control. Algunos podemos medirlos, algunos no. Y solamente podemos verlo cuando se presentan las crisis en el día a día, de cómo se reacciona, de cuál es el resultado que se da. En algunas organizaciones no está documentado un control interno, tal vez como se define en las empresas reguladas o en empresas grandes, pero el ambiente de control siempre existe y no definitivamente está sobre el control interno, el ambiente de control, con una buena disposición y una actitud positiva, aunque no existan documentos. Lógicamente, en las buenas prácticas debe de existir una documentación adecuada para que esto sea auditable, ¿no? Ante terceros. Pero en las empresas pequeñas, en las empresas medianas, en empresas de 5, 6, 10, y que no son reguladas y que no tienen nada más que cumplir con tal vez servicios, existe un ambiente de control que garantiza y es que todo está alineado a
están alineados a la misma dirección. Entonces, estos 7 factores, perdón, que componen el ambiente de control, deberían de estar en una sintonía muy buena para poder tener entonces un ambiente de control robusto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema de control con estos 7 factores que están muy buenos? Se cumplen, existen, podemos ver el compromiso de la dirección, podemos ver la actitud de la dirección, tenemos conocimiento de cuáles son las políticas de recursos humanos, sabemos cómo reacciona el director a la hora de crisis, y sabemos también cuál es la estructura que está definida, tal vez no la hemos visto en un organigrama, pero sí la tenemos presente, está bien marcado en el ambiente, en el día a día, quiénes son los niveles de mando. Entonces tenemos un ambiente de control sólido, una solidez que permite que se puedan generar ganancias y que cada uno de los empleados esté realizando su tarea y la dirección, ¿verdad? El financiero, el operativo, el informático y cada una de las personas que están orientadas a esto, pues estén muy centralizadas en lo que les compete hacer según la descripción de sus cargos. No obstante, cuando tenemos lo contrario, cuando hay antagonía entre un control interno y un ambiente de control, entonces el sistema de control interno es un vaivén. Está en función de la ética, está en función de eh, si es con quién se está tratando, si es el proveedor X, está en función de la actitud que tiene la dirección para el día de hoy o está en función del enfoque. El enfoque está orientado tal vez no a lo estratégico, sino a algo de importancia de quien dirige. Entonces tenemos estos temas con el ambiente de control y muchas veces incluso los mismos empleados no pueden definir qué es lo que va a pasar. Aunque haya un sistema de control, aunque existan políticas, procedimientos y todo está escrito, pero no se sabe qué es lo que va a suceder hasta que el director venga, se siente y tome la palabra, ¿verdad? Y comience a dirigir lo que ya está escrito, pero que nadie puede hacer. Entonces, todos estos temas, y no solamente nos referimos al director, sino también a la base, porque esto viene desde arriba y entonces influencia también en el comportamiento de todos. Y en algunos empleados bastante sensibles, lo que trae también es un poco de desmotivación, porque no se sabe en realidad, aunque la ley dice esto, aunque la norma dice esto, aunque la política dice esto, pero no se sabe en realidad hasta dónde llegaremos en esta sintonía. Entonces, acá, que ya hemos definido el ambiente de control, quiero ahora hablarles de otro aliado importantísimo. Si en el ambiente de control hay algunos factores que no se pueden medir, en la cultura organizacional sí definitivamente nada se puede medir, porque esto está más alineado a lo que a lo que es la entidad de los que la dirigen, ¿verdad? Que impregna y que permean lo que es la cultura organizacional de esa empresa. Entonces miremos acá, o de esa unidad de negocio. Dice acá, la cultura organizacional se refiere al conjunto de valores. Oigan bien, comenzamos nuevamente con los valores, ¿verdad? Con ese juicio de valores. Y entonces estos valores, nosotros podemos tener nuestra línea de valores, pero nadie puede ver los valores del otro, pero sí puede hablar de eso, porque estos se reflejan a través de la forma en la que actuamos nosotros, de la forma en la que lo decimos, de la forma en la que lo hacemos. Entonces, quien no te conoce no puede hablar de los valores. Quien no ha tenido una comunicación de cerca con la empresa no puede hablar de los valores de la empresa. Pero cuando comienza esa comunicación y esa interacción, ese vínculo a través de todas las relaciones comerciales que se establecen durante la vida de la empresa, entonces comenzamos a entender y a comprender cuáles son los valores de esta empresa. Y las creencias, que es algo más
profundo todavía porque está alineado a ideologías, ya sean políticas, religiosas o de otro entorno. Entonces, vienen también a hacer un halo a lo que es esos valores y esa cultura organizacional. Y por ende, permea también lo que es el ambiente de control. Las normas, todas las reglas, las normas que están escritas y las normas que no están escritas. Y en muchas ocasiones son más las que están escritas y entendemos entonces qué es lo que sucede. Los hábitos son las costumbres, aquello que hacemos todo el tiempo, independientemente de de lo que diga el sistema de control interno, ¿no? ¿Cuál es el hábito? Porque cada uno de todos estos elementos que estamos considerando son parte de la identidad de la persona jurídica en donde estamos. Y las actitudes, que es la disposición del ánimo, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tengo yo para atender este control interno, la actitud para atender esta decisión, la actitud para atender todas las políticas de recursos humanos por las cuales yo veo, o todas las metas y objetivos que se han presentado en un periodo. Y las prácticas, que esto sí definitivamente es el ejemplo. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Y son todas ellas parte de lo que caracteriza a una organización. Tanto el ambiente como la cultura organizacional permean y aplican para todas las unidades de negocio y todas las empresas que existen, formales, informales, reguladas, no reguladas, grandes, pequeñas, medianas. Usted puede hacer una diferenciación de lo que es el ambiente de control y lo que es la cultura una vez que ya entendemos estos conceptos. Y finalmente, que este es el señor, digamos, que documenta y el que es auditable para nuestros propósitos, dice acá, el control interno es un proceso efectuado por el Consejo de Administración. Quiere decir que parte en este caso, del lado europeo se le dice Consejo de Administración, pero acá le decimos Junta Directiva, ¿verdad? Entonces, del Consejo, de la Junta Directiva, la dirección y el resto de personal. Entonces, el control interno es una responsabilidad de todos. No solamente la alta dirección marca un buen comienzo, marca la pauta, marca un comportamiento, digamos, muy bueno o muy desviado, si no se alinean a lo que es en realidad los valores de la empresa o a las metas o a los objetivos, pero no solamente es responsabilidad de ellos, sino que también del resto de personal, es decir, de todo lo que conforman esa entidad de negocio, de todo lo que conforma esa persona jurídica. Y dice que está con el propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable. Y es que lo razonable no solamente está alineado a si es un buen diseño, si el director quiere cumplir esos objetivos, si definitivamente hay actitud positiva para cumplir el control interno o si exactamente lo omito. También tenemos estos otros dos control, estos dos elementos que habría que valorar, ¿verdad? El ambiente de control y la cultura organizacional, que son parte integrante del control interno. Y es muy importante entender esta mezcla, ¿no? Como cuando vamos a construir qué cantidad de cemento, arena y agua debe ser colocada para obtener la consistencia que deseamos en una construcción. Entonces, ni más ni menos, esto sucede, señores, con el control interno. Necesita una cantidad importante de ambiente de control, de cultura organizacional, para que ese control interno pueda ser efectivo. Muchas veces los temas regulatorios vienen, digamos, a poner como un grillete a veces a todo esto, porque son temas, digamos, hasta cierto punto normativos de cumplimiento, pero depende también de la alta dirección y de la cultura que se tenga que pueda llegar a, a dar lo que se pretende, ¿no? La efectividad del control. Los temas regulatorios y normativos, digamos, no son negociables. La ley lo dice así y se debe de cumplir, pero el ambiente de control y la cultura organizacional pueden dar una
tonalidad diferente, ¿verdad? Y una armonía diferente de esa disposición en el control interno que no es negociable hasta cierto punto, en algunos casos es como coercitiva, en otros casos pues debe ser así, el requisito es así, y entonces esto puede también ayudar, ¿no? A que la tonalidad del control interno en la dimensión en la que se haya diseñado pueda tener los resultados positivos. Si nosotros nos volvemos metafóricos en este momento y nos trasladamos a este paisaje, vean qué precioso, me encantó mucho cuando lo vi, a todo lo que nosotros podemos ver acá, el cielo azul, este terreno, las flores, y tratamos entonces de asemejar, de hacer una similitud para poder entender qué es la cultura organizacional, el ambiente de control y el control interno. Entonces, podríamos decir que el ambiente de control es todo este terreno. Miren, si ustedes lo ven, está ondulado, pero es parte del paisaje. Y esto es parte de cada empresa. Cada empresa tiene su entidad, tiene su manera de ser, la manera en que hace las cosas, ninguna se parece a otra. Aunque todos hagan lo mismo, pero hay un sello personal. Y entonces este terreno ondulado le da un enfoque muy bonito a lo que está creciendo. Y entonces el ambiente del control es este terreno fértil, es la base, son los cimientos. Es esa base, es esa plataforma, podríamos decir, en la que están cimentadas. Entonces, si esta parte no está bien cimentada, no está bien definida, todo lo que se coloque sobre ello, igual como en una construcción, pues llegaremos al desplome, ¿no? De todo lo que se ve. Entonces, continuando con la semejanza, las florecitas que ustedes ven acá de varios colores, celestes, bellos, imagínense que estemos acá en esta punta, ¿verdad? Precioso el paisaje. Entonces la florecita es el control interno. El ambiente de control del terreno, el control interno, esas flores que se siembran en este terreno ondulado y que le da un hermoso paisaje. Y la cultura organizacional viene a ser el aroma que se pele en este lugar. Entonces, la cultura organizacional no la vemos, es como el viento, pero la sentimos. Entendemos cómo se trata a las personas, cómo se trata a los clientes, entendemos cómo se convive en ese lugar desde que llegamos, porque ese es el aroma, esa es la fragancia. Al igual que este paisaje precioso, entonces tenemos la mezcla perfecta para tener un paisaje hermoso. Y si vemos a estas florecitas en grande, entonces podríamos entender ahora que el control interno necesita todo esto y entonces vamos a ver a las guías, los reportes financieros, la estructura organizativa, las políticas y prácticas en materia de recursos humanos, las normativas, los objetivos financieros, los reglamentos y todo aquello que hace auditable a una empresa, ¿verdad? A través de la evidencia de un control interno robusto, diseñado y evidenciado adecuadamente. A veces resulta un poco difícil entender estos conceptos filosóficos y que son muy abstractos, pero acá con este ejemplo ustedes pueden hacer la aplicación en su empresa, la fragancia, las florecitas y este terreno fértil que es el ambiente de control interno, que es el ambiente de control, perdón. Miremos algunos ejemplos negativos ahora relacionados con el ambiente de control. Yo traigo aquí tres ejemplos, tal vez algunos de ustedes conocen muchos más, y es la asignación de responsabilidades de mandos intermedios sin oficializar el nombramiento. Muchas veces en el día a día, por la premura y todo eso, necesitamos nombrar a un coordinador. Y entonces el jefe viene, toma a la persona más idónea para ese cargo y le da responsabilidades. En el entorno en donde se desarrolla esto, se comprende y se entiende. Y se camina así por un buen tiempo. La persona que acaba de ser nombrada solamente de manera verbal puede desarrollar con mucho entusiasmo esta promoción, pero cuando se integran nuevos miembros que traen una experiencia y digamos cuando comienza la crisis en donde el jefe
de mandos intermedios tiene que accionar, si no hay una oficialización del nombramiento, no existe. Y entonces muchas veces se toman responsabilidades sin haber pasado exactamente por todo el proceso, por todo el protocolo que debe de existir, porque hay que salvaguardar exactamente esa responsabilidad a la hora de un tema de fraudes, a la hora de un tema de pérdida financiera, a la hora de un tema de resultados negativos en objetivos estratégicos. Entonces, acá esto se da con mucha frecuencia en lugares grandes, en fábricas grandes, donde se comienzan a dar responsabilidades, pero no hay un nombramiento oficial y no existe, digamos, ni siquiera un reporte a recursos humanos para entender que hay personal clave, ¿no? Y que es relevo generacional. Capacitaciones o entrenamientos internos sin autorización del jefe de área. Muchas veces, aunque no sean jefes, eh, un empleado de mayor experiencia, de mayor expertise, trata de enseñarle a otro empleado y un empleado nuevo pues quiere aprender, quiere entender, pero estos entrenamientos internos también implican una responsabilidad y también implican una autoridad. El problema es cuando hay crisis, cuando hay resultados negativos en la tarea que se está desarrollando, a quién se le delimita la responsabilidad, ahí está el problema. Y si esto, el problema que nos ocupa es de fraude, entonces la persona que está colaborando de manera oculta, entonces también tiene, ¿verdad?, su consideración como sospechoso y en las investigaciones también para aclarar qué es lo que está pasando. Entonces, las capacitaciones o entrenamientos internos sin la autorización del jefe de área pueden también menoscabar lo que es el ambiente de control. Y aquí vemos el ambiente de control exactamente. Puede existir bien definido cuál es el protocolo que se debe de seguir, pero no se sigue porque en la práctica la cultura acá es que mejor pasas unos 3 meses ahí inadvertido y hasta después. Pérdidas financieras por la toma de decisiones tardías que aunque exista un control interno definido en los límites de autorización. Y entonces aquí vemos exactamente la actitud del director o la actitud de quien son de los tomadores de decisiones, de aquellos límites de autorización. Entonces acá están enfocados tal vez en otros temas y no en lo que se debería de estar considerando, ¿verdad? Y nos traen pérdidas financieras. Por ejemplo, cuando hay temas de fraude, cuando hay en las instituciones financieras, cuando hay préstamos que tienen que ser saneados inmediatamente con bienes adjudicados, o tal vez viene una racha que no parece que fuera un mal momento, sino que también temas de fraude por las mismas personas que autorizaron los préstamos. Entonces nos enfocamos más en saber qué fue lo que pasó del fraude y no en la realización de los bienes que podemos tener. Este es un ejemplo. Entonces, aunque hay un protocolo exactamente, se detiene la decisión que debería de tomarse y luego en la realización de los activos o en una decisión muy importante porque se está enfocado en otro problema que al fin y al cabo ya se materializó y que lo que hay que hacer es ver que la pérdida, disminuir el impacto severo, ¿verdad? En los estados financieros o en la fluidez, en la liquidez de la empresa. Entonces, muchas veces el enfoque que tiene el director puede ser centralista o puede estar, hay límites de autorización y entonces estas responsabilidades también y la asignación de responsabilidades también están orientadas al cambio. Los cambios en los límites de autorización para poder tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? En el momento oportuno. Finalmente, tenemos algunas conclusiones, ahora que ya entendemos un poquito más lo que es el ambiente de control, lo que es la cultura y cómo se interrelacionan, ¿verdad? Estos tres son aliados, no están solos. Usted ve al control interno y se define cuál es el control interno de esta entidad, pero también tenemos y podemos señalar cómo es el ambiente de control y cómo es la cultura. Estos dos, este tema de la evaluación del control interno podemos hacerlo mediante nuestras pruebas, pero esta cultura organizacional y ambiente de control,
Entonces tenemos que convivir un tiempo, ¿verdad? Viendo acá en la organización cómo es el comportamiento, lo que se llamaría tal vez hacer un recorrido, no solamente para evaluar el control interno, sino también para evaluar esta cultura y este ambiente de control en la entidad. Y miremos algunas conclusiones entonces acá, y es que la cultura organizacional es el clima general de la empresa. Es esa fragancia que se destila desde que uno entra a cierto lugar. Se siente exactamente cómo se manejan las cosas ahí. Recuerdo que en una ocasión alguien me decía, hice un recorrido en un banco, no era donde yo trabajaba, ¿verdad? Hago la aclaración, y entonces llegué al departamento de auditoría y estaban todos viendo sus máquinas y estaban todos preocupados. Ah, es que la auditoría es puro análisis. Después llegué a un departamento de abogados y todos estaban eufóricos. Es que ahí se ven todos los temas de litigio. Y después llegué a un departamento comercial. Señor, no entendía nada. Es que todos están vendiendo, ¿verdad? Están colocando. Entonces, el clima general de la empresa ahí se percibe. Con solo entrar, con solo hacer un recorrido a los lugares que nosotros llegamos, podemos sentir ese clima. Un clima de paz, un clima de eufórico o un clima analítico, no sé, cualquiera de todos ellos, ¿verdad? Dependiendo de cómo usted lo perciba también. El ambiente de control es la estructura ética y de control que se construye sobre esa cultura. Es decir, el clima necesita al ambiente de control, ese terreno fértil, como lo vimos en el paisaje, ¿verdad? En donde se construye también lo que es el clima, ¿no? Y el control interno es el sistema integral en toda la empresa. Esto es estructurado y operativo a través de los procesos y procedimientos definidos en la gestión de la entidad para lograr sus objetivos. Esto es auditable, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos definir en nuestros informes cuando evaluamos determinado tema, podemos referirnos al control interno, pero el clima organizacional y el ambiente son un poco más abstractos. Entonces, estos tres señores, recuerden, el control interno necesita de estos dos aliados y muchas veces tienen la respuesta a la inefectividad de muchos controles internos y muchas veces tienen la respuesta también a resultados que estamos esperando y no llegan. Ahora, si la cultura es débil o permisiva, el ambiente de control también será frágil, aunque esté formalmente definido. Y si el ambiente de control es frágil, todo el sistema de control interno es consecuente vulnerable. ¿Y vulnerable a qué? Bueno, vulnerable a todos los riesgos que puede enfrentar una organización, a los riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de lavado de dinero, riesgos ambientales, riesgos psicosociales, riesgos normativos, los de cumplimiento normativo. Entonces, la vulnerabilidad del control interno está, pero no porque exista un mal diseño, es un buen diseño, están los recursos, está la infraestructura adecuada, está muy bien diseñado todo lo que se debe de completar, pero el ambiente de control y la cultura no están abonando, digamos, a robustecer este control interno. Entonces, cuando hagamos evaluaciones hay que digregarlos para poder entender entonces qué se puede mejorar. Y yo quiero dejarles esta última conclusión para ver cuáles son las respuestas si hubiere, ¿verdad? Perdón, las preguntas si hubiere. El ambiente de control no se impone, se construye colectivamente, porque es una responsabilidad de todos. ¿Y cómo se construye? A través de los 7 factores que nosotros hemos visto. A través de estos 7 factores, si vamos agregando exactamente un input, ¿verdad? En nuestro día a día, para que estos 7 factores se cumplan, entonces vamos a poder tener un control interno efectivo, esté o no esté documentado. Yo he tenido la oportunidad de estar en lugares donde las personas no tienen, digamos, tal vez la calificación para desarrollar sus tareas o no tienen un descriptor de puesto, pero hacen las cosas muy bien. Antes
Yo creía que podían ser inauditables, pero definitivamente se requiere la evidencia, pero sí puedes llegar a una conclusión. Y es que cuando ese juicio de valores y todos los temas que nosotros y éticos que nosotros hemos mencionado en esta mañana se cumplen, entonces sí es una buena plataforma hacia todo lo que se quiera establecer sobre ese ambiente de control interno y sobre esa cultura organizacional. Entonces no se impone, se construye colectivamente y esto es en el día a día, ¿verdad? En los hábitos, en la costumbre y en la toma de decisiones. Con mucha responsabilidad para la alta dirección, pero también para todos nosotros y nuestro compromiso con las partes interesadas de la unidad de negocio a las que nosotros servimos, en este caso a los proveedores, clientes, el público, a los empleados y también a nuestros competidores. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por su atención. Esta es una breve reflexión sobre lo que es el ambiente de control interno y vamos a abrir el chat pues para ver cuáles son las preguntas que hay o los comentarios que tienen. Ok, Por el momento no veo tenemos ninguna, acá, maestra. dice, Un paréntesis, a todos los presentes les he estado compartiendo el link del registro para su certificado. Solo hay 105 personas registradas y hay más de 150. Para que se registren, por favor, busquen en el chat que ahí les estoy compartiendo el link. Preguntas, maestra, no veo por ahí, no veo ninguna. Solo comentarios. ok, estoy leyendo acá, hay muchos saludos de Nueva Guinea, mucho gusto. Saludos a todos aquellos que han escrito, a todos los bendiciones, bendiciones, bueno, dice, podría enviar, ok. Hay una pregunta, dice, Acá, sí. ¿cómo podemos, cómo relacionar un ambiente de control con el cumplimiento? Dice. Está aquí esa pregunta. Lo Sí, que en el pasa es que chat. tengo un ruidito Gerald acá. Vanegas, sí. Permítame. Me decía, ¿cómo podemos relacionar? ¿Cómo relacionar un ambiente de control con el cumplimiento? Dice. Gerald Vanegas. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mire, acabamos de aprender de que el control interno se desagrega, ¿no? Se desagrega. Entonces tendríamos nosotros que como personalizar cada uno de estos tres, tres, este, tres componentes en lo que es el estilo de dirección de la entidad que usted debe conocerla, porque la verdad es que todos los conocemos, todas las conocemos. Ahora, el control interno para el cumplimiento normativo, digamos, es como más coercitivo, ¿no? Porque ya existe un marco específico de cuáles son los requisitos que se debe de cumplir, que debe cumplir la entidad en en determinado segmento. Entonces acá, miren, si nosotros tomamos como referencia la ISO 9001, que es el estándar de calidad, entonces se comienza por establecer exactamente cuáles son los requisitos en el cumplimiento normativo específico. No sé si es tributario, si es del producto o si es del servicio. Entonces todo esto se lista, ¿verdad? De acuerdo al marco de lo que se espera, porque el cumplimiento normativo en este caso es el segmento general, ¿no? De lo que espera que la unidad de negocio cumpla. Se enlista para entender entonces si de acuerdo al marco jurídico o lo que se llame, si está prestando un servicio, un producto, de lo que se debería esperar para validar esto con el control interno que usted tiene, ¿no? Y entonces ver la brecha. Sería un buen comienzo. Pero también hay que entender la cultura organizacional, ¿verdad? Para poder comprender hasta el alcance total de hasta dónde podemos llegar en las brechas, ¿no? Si la cultura organizacional y el ambiente de control se alinean a los requisitos que exactamente dicen que deben de cumplirse. Sería tal vez alguna forma, digamos, alguna técnica, ¿no? De hacerlo.
Todo esto definitivamente no lo puede hacer una persona sentada en un escritorio, ¿verdad? Recuerden que estos son modelos participativos y es una responsabilidad de todos, ¿no? Apenas con la lista de requisitos, apenas con el control interno que tenemos, lo que podemos hacer es una comparación para identificar brechas. Pero esto tendrían que hacerse varias entrevistas para entender esta parte de la cultura y del ambiente de control también. Espero haberle contestado o por lo menos darle ideas de cómo podría hacer la, la relación, ¿verdad? Y por Dice, ende, pues la actitud, ¿no? De la dirección. dice Mi Christopher, pregunta es, ok, ¿cómo relacionar un ambiente de control con el cumplimiento? Ok, ahí ya acabo de decirle, ¿verdad? ¿Cómo relacionarlo? Tenemos que ver lo que tenemos contra lo que deberíamos de tener, ¿no? Los requisitos de lo que me pide exactamente, dependiendo del orden que usted quiera, ¿no? Si son tributarios, si son de servicios, productos. Dice, bueno, bueno, ¿cómo podemos? Bueno, por ahí vamos a dar nuestro número de teléfono. Saludos de 11, dice. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algún otro. dice Christopher Martínez, maestra, recomiéndenos literatura al respecto del control interno. Bueno, sí, hay literatura, exactamente. Por eso les estamos invitando al taller aplicado de control interno, porque parte de la información que brindamos a los estudiantes es la literatura, ¿verdad? Es un taller práctico y entonces también les dejamos ahí no solo ejercicios, sino también documentos que hablan del control interno y que son de diferentes escritores, ¿verdad? Libros, temas, dependiendo de lo que estemos tratando, ¿verdad? Entonces, en este momento, el material que estamos disponiendo solamente es la diapositiva, ¿verdad? En este webinar. Pero sí, ya en clase sí hay, estamos preparando todo el material. No sé si hay alguna otra. Dice Eric Gutiérrez, ¿es posible auditar el ambiente de control a través de los 7 componentes que lo integran? ¿Y cómo se haría a través de un checklist? Ah, ¿quién es? Me dice. Eric Lo que Gutiérrez. pasa es que escucho muy bajo su. Eric Gutiérrez dice, Ya, ok. ¿Es posible auditar el ambiente de control a través de los cientos componentes que lo integran? ¿Y cómo se haría a través de un checklist? Mira, cuando nosotros vamos a auditar acá, como bien te decía, hay algunos temas que, por ejemplo, el juicio de valor. ¿Cómo vamos a medir el juicio de valores en una persona? Nosotros no andamos acá en la frente, digamos, diciendo mis valores son esto y esto. Pero si hay una situación de emergencia en donde yo estoy frente a todos ustedes y respondo, o ustedes se dan cuenta, sí ustedes pueden ejercer un comentario sobre mi juicio de valor, pero es con los resultados. Entonces lo que se hace en estos casos es evaluar la actitud de la gerencia en un determinado tema. ¿Y cómo se hace? Eso se hace a través de todas las autorizaciones que ellos hacen, ¿no? En el control interno, es decir, que autorizan, qué presupuesto dan, dependiendo del objetivo que ellos tengan. Entonces, si hay un objetivo, aquí lo que te convendría es tomar los objetivos y valorar el entorno, ¿no? Si hay, digamos, toda una sinergia para lograr esos objetivos específicos. Son objetivos de lavado de dinero, objetivos de prevención de lavado de dinero. Sí, definitivamente todo el marco regulatorio te indica que hay una buena actitud. Porque si no hay cumplimiento por deficiencias en recursos tecnológicos, recursos presupuestarios y todo, entonces podrías entonces decir. Entonces, esos 7 valores, claro que se colocan, se pueden evaluar, ¿verdad? Esos 7 valores son el modelo COSO y hay plantillas de evaluación también, ¿verdad? No quiero volver a repetir, pero también en el taller también vamos valorando todo eso, ¿verdad? Y dándoles ideas de cómo evaluar el control interno, porque el control interno es tan amplio y lo componen una cantidad de procedimientos, ¿verdad? Lo componen una cantidad de procedimientos, entonces a veces no podemos definir el límite, ¿no? Lo podemos definir también en lo que está documentado, pero cuando levantas tu vista y tienes toda una empresa, entonces todo lo que estás viendo ahí es parte del control interno. Entonces sí se puede evaluar, ¿verdad? Y es la actitud hacia los objetivos, tiene que partir siempre de los objetivos,
de los objetivos y de su entorno para la realización de esto, ¿verdad? Y eso pues, claro que es un trabajo definiendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para este objetivo? Pero sí se pueden evaluar. Ok. No sé si hay otra pregunta. ¿Cómo dice, cómo reconocer las buenas prácticas de control? Esa pregunta está bárbara. Miren, no se puede reconocer lo que es bueno, lo que es malo, si no sabes lo que es bueno. No puedo reconocer si un billete es falso, sino primero aprendo a identificar cuáles son los billetes verdaderos, ¿no? Y aquellos que están sujetos. Entonces, se deben de considerar primeramente los estándares. Los estándares que dan son ya las buenas prácticas, es un resumen de las buenas prácticas a nivel global. Entonces, esas buenas prácticas se han venido transmitiendo, ¿verdad? A través de escritos o a través de los hábitos y resultan en el medio son buenos. Entonces, si quieres entender cuáles son las buenas prácticas en el control, entonces hay que estudiar los estándares, los más conocidos, tenés COSO RM, el modelo COSO, y pueden haber otros, el estándar australiano, dependiendo de lo que tú quieras. Generalmente, lo que yo sí les recomiendo a todos es que tienen que ubicarse en su entorno, ¿verdad? ¿Cuáles son los más conocidos en el entorno, ¿no? Porque pueden haber empresas farmacéuticas, de temas de químicos, de instituciones financieras, etcétera, del negocio. Pero así podrías entonces comenzar a robustecer tu conocimiento en los estándares para que puedas reconocer entonces las buenas prácticas en el control. No sé si hay otra pregunta. Vamos a ver. En el chat si hay otra pregunta. Dice, ambiente de control y organizacional y control interno es sinónimo de cumplimiento de objetivos y salvaguarda de los activos de la compañía. ¿Ve? Cuando ya nosotros involucramos cumplimiento, digamos, es un objetivo específico. Pero recuerda que la unidad de negocio tiene muchos objetivos, comerciales, financieros, comerciales, ambientales, tributarios, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno de control responde a todas esas, debería de responder a todos esos riesgos, ¿verdad? Y a todos esos objetivos que tiene la entidad. Ahora, ya cuando hablamos de ambiente de control y cultura organizacional, recuerda que es una mezcla, ¿no? Y que son aliados en el control interno. Ok. No sé si hay otra pregunta. Vamos a ver. Está facultado un directivo para anular parcialmente un control interno. Miren, el control interno, esa pregunta, el control interno, digamos, no puede ser solamente un manual, pues por decirlo, anularlo parcialmente. No puede ser, es todo un proceso, recuerden el concepto, es un proceso. Entonces, ese proceso solamente se elimina parcialmente si se deja de hacer el producto, de hacer el servicio, ¿no? Porque fue diseñado en base a una estructura y a todas unas tareas significativas. Lo que puede hacer el directivo, ¿verdad? Es tal vez mostrar, digamos, la omisión o algunos procesos que ya no tienen validez, porque dejamos de hacer las cosas o porque introducimos tecnología, introducimos una estructura diferente, introducimos, qué sé yo, nuevas alianzas que pueden haber ocasionado los cambios en algunos procesos. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer él es mostrar, ¿no? Mostrar que esto no está bien y llamar, en este caso, a la expertise, ¿no? En este caso, en algunos organizaciones tienen dueños de productos, en otros OIM, que son los que hacen los manuales y que los que revisan los procesos. Pero en todo caso, el control interno se deshace como se hace, ¿no? Con un modelo participativo, informando a todos de qué es lo que hoy ya vamos a dejar de hacer. Pero de manera unilateral no lo veo conveniente. No es una buena práctica, ¿verdad? Hacerlo de manera unilateral. Ok. No sé si hay más preguntas. Uh, ¿Cómo ayuda la aplicación de la ISO a las empresas ISO 9001? Lo que pasa es que la ISO 9001 te da, digamos, como un enfoque de requisito.
que se deben de cumplir en determinado producto o determinado servicio. Entonces muchas veces queremos evaluar el servicio, el producto, pero no tenemos muy bien conceptualizado qué es lo que debería de llevar este producto. Entonces el enfoque de la ISO, que es de la calidad, te ayuda a definir en realidad cuáles son los requisitos y cómo debes de ver el producto hacia una calidad para definir qué en realidad es lo que te falta o cómo debe salir al mercado, ¿verdad? Entonces, esto va en producto y servicio. Entonces, ahí se hace una disgregación, así como lo estamos haciendo del ambiente, de la cultura, de la información, de los datos, de los requisitos, y es muy bueno, son las buenas prácticas, ¿no? Es muy bueno estudiarlas porque eso te abre un conocimiento bastante amplio, ¿no? Y alguien que preguntaba ahí por las buenas prácticas te da un concepto general y te da un concepto completo de lo que son las buenas prácticas, que en determinado momento vas a poder personalizarlas en tu unidad de negocio, en tu trabajo, para agregar valor y propósito, ¿verdad?, a la organización. Ok, pues yo creo que hemos contestado Sí.